y el positivo va a estar interrumpido por medio de estos breakers. Entonces imaginen ustedes cortar un tubo, roscar ese cable desnudo para las tierras. Amigos y amigas, sean bienvenidos a esta nueva clase gratuita de energía solar. El día de hoy tenemos la fortuna de compartir con ustedes un espectacular proyecto que hicimos con baterías de litio en la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca. Aprovechando que estamos logrando ya los 10.000 suscriptores gracias a todo el apoyo y todo el cariño que ustedes nos han compartido, quiero que en los comentarios nos cuenten desde qué lugar del mundo nos están viendo y qué contenido quisieran ver próximamente en este canal. Agradezco muchísimo a todas las personas que se han comunicado de diferentes países del mundo para participar de nuestro curso de energía solar y obtener, por supuesto, su beca del 80%. No siendo más, empecemos este espectacular video del día de hoy. Lo primero que debemos hacer es una visita técnica al cliente, en donde vamos a validar cuál es su necesidad y con cuánto espacio podría contar para colocar los paneles y los demás equipos. Este es nuestro plano eléctrico que vamos a utilizar para hacer nuestro montaje de paneles solares. Aquí podemos observar que tenemos 3, 6, 9, 12, tenemos 16 paneles solares. Los circuitos que tenemos en los paneles solares son de A3 en este caso. Estos 3 es una serie, estos 3 otra serie, estos 3 otra serie. Cada uno de estos circuitos va a ir conectado a un controlador. Tenemos dos controladores grandes. Estos dos controladores grandes internamente tienen 4 controladores pequeños. Entonces estos 3 paneles los vamos a conectar a un controlador, estos 3 a otro controlador, estos 3 a otro controlador. El otro controlador grande va a tener en un MPPT 3 paneles y en el otro MPPT 4 paneles. ¿Listo? Muy bien. La salida de estos controladores va a ir a un barraje positivo y negativo. La conexión del positivo va a estar interrumpida por una protección. Lo mismo para el controlador grande 2, controlador grande 1, controlador grande 2. A ese barraje van a estar conectadas las baterías de litio en paralelo. Tenemos 8 baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios. Directamente los negativos y los positivos van a estar interrumpidos por una protección. A ese barraje también van a estar conectados 4 inversores. Esos 4 inversores, el negativo va a estar directo y los positivos van a estar interrumpidos por medio de una protección. Entonces tenemos 16 paneles, 2 controladores grandes. Dentro de cada controlador tiene 4 controladores pequeños, 8 baterías de litio conectadas al barraje, 4 controladores de 3000 vatios, 48 voltios conectados al barraje, 4 inversores conectados al barraje. La salida de esos 4 inversores, vamos a tener conectados en paralelo 2 inversores por acá y 2 inversores por acá, y vamos a tener un totalizador a la salida, 220, 2 líneas de 110 y un neutro saliendo de forma directa al tablero principal de la casa. Este es nuestro montaje de nuestra planta de energía solar que vamos a ver el día de hoy. Un paso muy importante que debemos realizar es hacer el modelo 3D de la casa, tener todas las medidas, por ejemplo de la losa superior, para proyectar con qué espacio podemos contar para hacer nuestra distribución de los paneles solares. Además, estos paneles solares van a tener estructura contrapesada. Esa estructura básicamente son unas platinas de aluminio que van a sujetar los paneles. Lo que le va a dar estructura van a ser los bloques de concreto, que básicamente con el peso de los bloques de concreto es que se van a sujetar esas platinas. Entonces en el modelo 3D hacemos toda la distribución de los paneles, buscamos la mejor orientación y hacemos la representación de los conductos, que en este caso se va a utilizar coraza americana para meter todos los cables, todo el cableado de nuestros circuitos de paneles solares. Ahí estamos armando lo que es la estructura. Lo que estamos haciendo en estos momentos es colocando este accesorio, este perfil. Acá tenemos la platina, que es la alta. Entonces el panel va a ir de aquí
acá. Esta es la que va en el medio. Entonces, de la alta al central, en la parte baja, va un panel. Ahora en el central, en la parte alta, al bajo, iría el otro panel. Así se armaría como tal los paneles. Estas platinas van a ir ajustadas por medio de los bloques de concreto que tenemos acá. Entonces aquí ya estamos posicionando todos los bloques de concreto como está en el plano. Aquí ya comenzamos a posicionar las platinas bajas, porque aquí terminaría como tal nuestro montaje de paneles. Vamos a seguir es el plano, y acorde al plano, la distribución de los paneles que vamos a hacer es esta que está acá. Bueno, aquí seguimos en la obra con nuestros aprendices. Aquí ya terminamos el montaje de los paneles, el montaje estructural. Como en la explicación con las platinas, estructura lastrada o contrapesada. En esta parte de acá tenemos la platina baja. Por acá tenemos los centrales, central, y en el extremo de arriba tenemos las altas. En esta parte hemos utilizado los enclap, que son los finales, que son como una L. En esta parte de acá, los mide clamp, que son los que van en el medio de dos paneles para agarrarlos. Por acá tenemos el positivo y el negativo de toda esa serie de 4 paneles que están allá. Y como debemos seguir llevando el cable, entonces colocamos el positivo y el negativo. Pero la diferencia es que por lo menos este positivo que está acá tenemos que colocarlo con hembra para poder conectarlo con el positivo macho. Y lo mismo el negativo de esa serie de allá es hembra, entonces el negativo que le va a dar continuidad tiene que ser macho. Y ruteándolo por la misma coraza, y vamos a tener cajas de paso en común. Entonces aquí tenemos coraza americana, llegamos con esta serie de 3 paneles, con esta serie de 3 paneles, y vamos a sondear todo el cable por esta coraza. Acá tenemos una caja de paso para facilitar la labor de sondeado. Tenemos la coraza americana. Compañero, ¿me regalan ahí un permiso, por favor? Sí, claro, por favor. Tenemos esta otra caja de paso. Aquí estamos viendo que por cada serie tenemos una caja de paso. Entonces en esta caja de paso vamos a sondear el cable positivo y negativo, y al final vamos a tener el circuito para un controlador en una coraza y el circuito para el otro controlador en la otra coraza. Si ven esa caja de paso que tenemos allá, esa caja de paso es para atravesar la pared y poder bajar. Entonces aquí llegamos con las corazas americanas para los 2 controladores. Ahí tenemos esta caja de paso para salir de la propiedad, y tenemos esta caja de paso para bajar al cuarto eléctrico, y esa caja de paso ya es para entrar al cuarto eléctrico de los paneles solares. Vamos a ver el cuarto eléctrico de los paneles solares, cómo vamos con ese cuarto eléctrico. Como podemos observar, acá tenemos la caja de paso que nos permite salir de la parte interna de la casa del segundo piso. Vamos con la coraza, llegamos a esta caja de paso, vamos a atravesarnos al otro lado. Acá ya tenemos el cuarto eléctrico solar. Entonces aquí tenemos esta otra caja de paso para ingresar, y aquí tenemos los respectivos circuitos que van al controlador 1 y que van al controlador 2. Tenemos los equipos para el sistema aislado de salida 110 y salida 220. Acá tenemos las cajas relacionadas con las baterías, el inversor, que es un inversor Multiplus 2 de 3000 vatios, conexión de 48 voltios, salida monofásica 110. Este que está acá, que es más grande, también es de la marca Victron,
es un controlador de carga MPPT, referencia RS de 450 voltios de corriente directa y 200 amperios de corriente directa. Muy bien, por acá podemos encontrar como tal que este controlador de carga de 200 amperios internamente tiene 4 MPPTs. Acá tenemos el MPPT 1, el 2, el 3 y el 4. Por aquí tenemos el servo. El servo... Espera, hace falta lo más importante, no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. ¿Cómo así? ¿No te has suscrito? Nosotros acá soleando, esperando por ti, para que te suscribas. Es el módulo de comunicaciones para mirar desde cualquier parte del mundo a través de un celular o de un computador con acceso a internet, que también es de la marca Victron. Este nos sirve como módulo de comunicaciones para hacer el seguimiento de las variables desde cualquier parte del mundo. Por aquí tenemos el RAD. El RAD básicamente es la estructura para las baterías. Las baterías que estamos utilizando son baterías Pylon TED de la referencia US5000. Son baterías que vienen con 2 puertos positivos, 2 puertos negativos, para entre ellas tener la posibilidad de hacer paralelos. Pero los paralelos nosotros los vamos a hacer con un barraje. Bueno, aquí tenemos el cuarto eléctrico de los paneles solares. Vamos a ver cómo quedó el montaje. Entonces por acá tenemos la caja donde llegan los cables de los paneles solares, de todos los circuitos. Si se perdieron alguno de los detalles de los videos anteriores, en la descripción del video les voy a dejar el enlace de los videos anteriores, ¿ok? Bueno, en esta caja de paso llegan los positivos y negativos de los circuitos de los paneles. Ingresan a este tablero DC. En este tablero DC están las protecciones de cada uno de los circuitos de paneles solares. Circuito 1, 2, 3, 4 y 5. Y en paralelo se encuentran conectados los DPS, que son las protecciones de sobretensiones para el tema de los rayos. Bien, a la salida de estos breakers, de estos circuitos, vamos a llevarlo por medio de coraza americana para conectarlos a las entradas de los controladores, como lo podemos observar aquí. Cada uno de estos controladores tiene 4 MPPTs. Entonces, por lo menos acá tenemos el MPPT 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tendríamos cada una de las series. La serie 1, 2, 3. Y acá tendríamos la serie 4 y 5. Entonces en ese controlador tendríamos las otras 2 series que harían falta. La salida de estos controladores, el positivo y el negativo, se dividió en 2 cables por el manejo tan alto de corriente en DC. Se llevó por medio de esta canastilla a un barraje en este tablero principal DC. Entonces acá tenemos el barraje de negativo y acá tenemos el barraje de positivo. ¿Ok? Bien. Pero antes de llegar los positivos tenemos estos totalizadores para aislar totalmente la salida de los controladores. Muy bien. Los negativos de los controladores sí siguieron derecho al barraje negativo. Bien. Ahora el tema de la conexión de las baterías. Acá tenemos baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios, Pylon TED. Conectamos los cables. Tenemos esta presentación de conexión. ¿Por qué? Porque pues estos cables son muy costosos y realmente no se pueden cortar porque tendríamos conflicto de manejo de corrientes. ¿Ok? Entonces acá estaríamos entrando al barraje para que la corriente que llega de los controladores me permita cargar las baterías. Pero las baterías están conectadas a ese barraje de forma paralela y el positivo va a estar interrumpido por medio de estos breakers DC para cada batería. Llegan al barraje. Los negativos de las baterías sí están conectados directamente sin interrupción al barraje negativo. Y nosotros estaríamos conectando los inversores. Tenemos por acá 4 inversores de 3000 vatios, 48 voltios onda pura, salida de 110, como lo vimos en los anteriores videos.
y la alimentación de los inversores positivo y negativo estarían pegados a este barraje de acá, pero el positivo va a estar interrumpido por estos breakers que van a proteger el positivo de los inversores. Muy bien, la salida de corriente alterna de los inversores, la línea y el neutro van a llegar a este tablero de corriente alterna. En este tablero de corriente alterna tenemos dos breakers donde van a llegar en el polo 1 los 110 del inversor 1, en el polo 2 la línea 110 del inversor 2, el otro breaker, mini breaker, en el 3 va a llegar el inversor 3 y en el 4 va a llegar el inversor 4. A la salida van a estar en común para ese totalizador de 80 amperios para sacar 220. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Estar suscrito a este canal, tener activa la campanita y darle like con la mejor energía.